Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos 11, 24. Hola, queridos buscadores, bienvenidos a la aventura del saber. Naciste con un potencial inherente de divinidad y abundancia. Y si la plenitud no fuera algo que se busca fuera, sino algo que ya vive dentro de ti, te preguntarás, si esto es cierto, ¿por qué sentimos que nos falta tanto? A través de un viaje por la historia, la espiritualidad, la filosofía y la psicología, vamos a desentrañar las fuerzas que nos han hecho renunciar a este potencial. Descubriremos que el problema no eres tú, sino los sistemas de creencias y las narrativas que nos han condicionado. En otras palabras, la renuncia a nuestra naturaleza divina no es un fallo, sino la consecuencia de haber creído en dogmas, miedos y una mentalidad de escasez que nos han mantenido pequeños. Pero no te preocupes, este viaje no es solo para entender el problema, sino para reclamar lo que es tuyo por derecho. Desde tiempos remotos, la humanidad se ha preguntado, ¿hay algo más dentro de nosotros que simple carne y hueso? ¿Una esencia sagrada? ¿Una chispa que nos conecta con lo eterno? Y la respuesta, curiosamente, aparece una y otra vez en culturas, religiones y filosofías. En el gnosticismo se habla de la chispa divina, un fragmento de lo eterno atrapado en la materia. Para los gnósticos, la salvación no era rezar a un Dios lejano, sino recordar quién eres en esencia, despertar ese conocimiento oculto. Imagina esa chispa como una semilla esperando la lluvia del conocimiento para brotar. En la nueva era, el mensaje es distinto pero complementario. Todo es uno, todo es Dios. La chispa no está encerrada, sino que es parte inseparable del todo. No eres solo un individuo, eres el universo mirándose a sí mismo a través de tus ojos. Esa visión trae libertad, pero también responsabilidad. Si todo es uno, lo que haces a los demás, te lo haces a ti mismo. En el cristianismo, especialmente en sus raíces, encontramos la noción de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No significa que seamos dioses, sino que llevamos su huella en nuestro ser. Sin embargo, con el tiempo, la teología institucional enfatizó la separación. Dios allá arriba, nosotros aquí abajo. Y con ello, la chispa divina pasó a verse como algo lejano, algo que solo podía alcanzarse a través de la obediencia a una autoridad religiosa. Estas tres perspectivas nos muestran un espejo fascinante, diferentes mapas para la misma pregunta esencial. ¿Quién eres en tu esencia más profunda? Ahora, hablemos de abundancia. La mayoría de las veces la reducimos a números. ¿Cuánto hay en tu cuenta bancaria? ¿Cuántos bienes posees? Pero en realidad, la abundancia es mucho más amplia. Es la plenitud de la vida misma. El nuevo pensamiento y la ley de la atracción popularizaron la idea de que lo que piensas atraes. Tus pensamientos son imanes que moldean tu realidad. Si cultivas una mentalidad de riqueza, salud y amor, eso terminará manifestándose en tu vida. Pero también está la crítica. ¿De verdad basta con pensar en positivo? ¿Qué pasa con millones de personas que nacen en condiciones de pobreza o violencia? Decir que todo es culpa de su vibración es simplista e injusto. La abundancia no puede ser un privilegio exclusivo de quien medita en un spa o asiste a conferencias motivacionales. La verdadera abundancia trasciende el ego. No es yo tengo más, sino todos podemos vivir plenos. Cuando celebras el éxito ajeno, en lugar de envidiarlo, estás diciendo al universo, yo también creo en la abundancia compartida. Y eso, paradójicamente, abre más puertas para ti. El dogma, en su raíz, no es más que una creencia establecida. El problema aparece cuando esas creencias dejan de ser caminos hacia lo divino y se transforman en cadenas que lo sofocan. La historia está llena de ejemplos. Indulgencias vendidas como boletos al cielo, líderes que se proclamaron únicos portavoces de la verdad,
instituciones que defendieron más su poder que la dignidad humana. El dogma actúa como una voz externa que dice: no confíes en tu chispa interior. Nosotros sabemos mejor que tú cómo debes vivir, qué debes creer, a quién debes obedecer. Y al aceptar esa voz sin cuestionar, poco a poco vamos apagando la nuestra. Pero la espiritualidad auténtica no se trata de obedecer sin pensar. Se trata de mirar dentro, de encender esa chispa y dejar que sea ella la que guíe el camino. Pocas fuerzas han sido tan efectivas para controlar a la humanidad como estas dos. El miedo al castigo eterno, a la condena, al infierno. La culpa por no ser suficientemente bueno, por fallar, por no cumplir normas que muchas veces ni entendemos. Cuando vives desde el miedo, no eliges libremente, obedeces para sobrevivir. Y cuando cargas con culpa, tu autoestima se erosiona. Te sientes indigno de amor, de alegría, de abundancia. Pero aquí hay un punto clave. Incluso dentro de las religiones que más han utilizado el miedo, siempre existió una corriente contraria, más liberadora. El amor perfecto echa fuera el temor, decía un texto cristiano. Es decir, el miedo no es natural, es aprendido, y lo aprendido puede desaprenderse. Si quieres colaborar para hacernos crecer y mejorar, te dejamos el enlace en la descripción. Seguimos. Imagina que tu mente es como una linterna en la oscuridad. Allí donde apuntas, eso ves. La mentalidad de escasez es como si alguien hubiera girado esa linterna para que solo iluminara lo que falta. No ves oportunidades, no ves soluciones, solo carencias. Y eso crea un círculo vicioso. Cuanto más piensas en la falta, más falta experimentas. La psicología moderna lo confirma. La escasez captura la mente, reduce la creatividad y distorsiona la percepción. Terminas actuando desde la urgencia, desde la supervivencia, y pierdes de vista el panorama más amplio. Pero hay una salida. Reconocer que la abundancia no empieza en el bolsillo, sino en la mente. Cuando aprendes a celebrar lo pequeño, a agradecer lo que tienes, algo cambia. Tu linterna empieza a iluminar caminos nuevos. Llegados a este punto, quizá te preguntes si los dogmas, el miedo y la escasez han sido trampas tan potentes. ¿Qué alternativa nos queda? La respuesta no es simple, pero sí liberadora. La espiritualidad personal. No hablamos de abandonar necesariamente las religiones. Si una tradición te nutre, puede ser un buen canal. Sino de recordar que la espiritualidad empieza y termina en el interior. Es un viaje íntimo, un camino en el que tú eres protagonista, no espectador. Piensa en la diferencia entre vivir de alquiler y ser dueño de tu casa. Cuando vives de alquiler, dependes de las normas del casero. ¿Qué puedes cambiar? ¿Qué no? ¿Cuánto pagas? ¿Qué está permitido? Cuando eres dueño, en cambio, puedes pintar las paredes del color que quieras, abrir ventanas nuevas, ampliar espacios. La espiritualidad personal es esa casa propia. Puedes decorarla con símbolos, rituales y creencias que resuenen contigo, sin miedo a ser juzgado por no seguir un reglamento externo. Uno de los grandes maestros en este campo fue Joseph Murphy, quien enseñaba que el subconsciente es como un jardín fértil. Lo que siembras, crece. Si plantas semillas de miedo, crecerán dudas y limitaciones. Si plantas semillas de confianza y abundancia, crecerán oportunidades y bienestar. La clave es que el subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado. Si repites una creencia con emoción, el subconsciente la asume como verdad y empieza a actuar en consecuencia. Por eso, muchos atletas visualizan su éxito antes de competir. Entrenan no solo el cuerpo, sino también la mente. Tú también puedes hacerlo. Imagina tus metas como si ya estuvieran cumplidas. Siéntelas en el presente. Pero aquí está el matiz. No basta con fantasear. Hay que acompañar la visualización con acción coherente. La mente abre la puerta, pero los pasos los das tú. Para muchos esta palabra suena complicada, como si habláramos de informática. Pero no es otra cosa que cambiar los hábitos de pensamiento.
Haz un experimento sencillo. Durante un día, observa cuántas veces piensas algo como no puedo, no hay suficiente, esto es demasiado difícil. Cada una de esas frases es como una orden que le das a tu subconsciente. Repetida miles de veces, se convierte en tu verdad. Reprogramar la mente significa reemplazar esas órdenes limitantes por otras expansivas. En lugar de no puedo, prueba con aún no lo sé, pero puedo aprender. En lugar de no hay suficiente, di hay abundancia en el universo y yo participo de ella. Al principio puede sonar forzado, pero recuerda, tu subconsciente no distingue entre ensayo y realidad. La gratitud es quizá la herramienta más poderosa y más subestimada, no porque sea bonita, sino porque cambia tu fisiología y tu percepción. Cuando agradeces, tu cerebro libera dopamina y serotonina, neurotransmisores asociados al bienestar. Además, entrenas tu mente para enfocarse en lo que sí hay, no en lo que falta. Ahora bien, existe un nivel aún más profundo, la compersión. Esta palabra describe el sentimiento de alegría genuina por el éxito ajeno. En un mundo regido por la comparación, practicar compersión es revolucionario. ¿Recuerdas la última vez que alguien cercano tuvo un logro? ¿Cómo lo viviste? ¿Con alegría sincera o con un me alegro, pero acompañado de envidia? La compersión corta de raíz esa espiral de comparación y abre espacio para la abundancia compartida. Al alegrarte por los demás, estás reconociendo que el universo es amplio y que también hay lugar para ti. El tercer pilar es quizás el más sencillo en teoría y el más difícil en práctica. Vivir despierto, aquí y ahora. La conciencia diaria significa recordar en lo pequeño que la abundancia está presente. No solo en un cheque inesperado o en un gran logro, sino en el sol que entra por la ventana, en el agua que bebes, en el abrazo de un amigo. Si no eres capaz de reconocer la abundancia en lo cotidiano, difícilmente podrás verla en lo extraordinario. Porque, paradójicamente, las grandes transformaciones nacen de los pequeños hábitos. Una práctica útil es hacer pausas de conciencia a lo largo del día. Respira, observa dónde estás, agradece lo que tienes en ese momento. Estas pausas son como recordatorios de que la abundancia no es una meta lejana, sino una realidad presente. Ejemplo, la historia de Lucía. Para ilustrar estos pilares, imagina a Lucía, una mujer que creció en un entorno de escasez. Desde niña escuchó frases como, el dinero no crece en los árboles, o más vale malo conocido que bueno por conocer. De adulta, aunque tenía talento, nunca se atrevía a emprender ni a pedir un aumento. Siempre sentía que no merecía más. Un día, cansada de esa vida limitada, Lucía empezó a cambiar. Primero, observó sus pensamientos y se dio cuenta de cuántas veces al día se decía, no puedo. Decidió reemplazar esas frases por, estoy aprendiendo, o sí puedo intentarlo. Eso fue la reprogramación de la mente. Después, comenzó un diario de gratitud. Cada noche escribía 3 cosas por las que estaba agradecida. Al principio eran simples. Agradezco el café de la mañana. Agradezco la llamada de un amigo. Poco a poco, su percepción cambió y empezó a notar oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Eso fue la gratitud. Finalmente, integró pequeños momentos de conciencia diaria. Pausas de respiración, caminatas sin móvil, observar el cielo. Eso le dio claridad mental. Un año después, Lucía había lanzado un pequeño negocio y, lo más importante, se sentía plena. Su historia nos recuerda que reclamar la abundancia no es magia, es práctica. Uno de los mayores desafíos es desaprender lo que nos han grabado a fuego, dogmas, culpas, miedos, frases de la infancia. A veces esas voces están tan integradas que creemos que son nuestra propia identidad. Pero hay una verdad incómoda y poderosa. Puedes cuestionar todo. Nadie puede impedirte revisar si lo que crees te expande o te limita. Y si descubres que una creencia te encadena,
tienes el derecho de soltarla. El desaprendizaje es como limpiar una casa vieja. Tiras lo que ya no sirve, aireas las habitaciones y haces espacio para lo nuevo. Hasta ahora hemos hablado de lo personal, pero hay algo aún más profundo: lo colectivo. Imagina una sociedad donde cada persona vive atrapada en la escasez, creyendo que no hay suficiente. Eso genera competencia feroz, corrupción, explotación. Pero si una masa crítica empieza a vivir desde la abundancia, cambia la dinámica social. La cooperación reemplaza a la rivalidad, la compasión reemplaza al miedo. Cuando tú reclamas tu abundancia, no solo te beneficias tú, estás contribuyendo a un cambio de conciencia global. Y eso es revolucionario. Ejemplo: el pueblo del río. En un pequeño pueblo, los habitantes creían que el agua del río era escasa. Cada familia trataba de acaparar cubos y más cubos, guardándolos con candado. Esto generaba peleas, desconfianza y hasta violencia. Un día, un niño curioso caminó río arriba y descubrió que la fuente era inagotable. El río nacía en una montaña que brotaba agua sin parar. Cuando contó lo que vio, al principio nadie le creyó, pero poco a poco, algunos empezaron a comprobarlo. Entonces comprendieron que no había necesidad de acaparar. La confianza regresó, las peleas cesaron y el pueblo prosperó. Ese río eres tú. La fuente es tu esencia. Mientras creas que es limitada, vivirás con miedo. Cuando descubres que es inagotable, cambias para siempre. Antes de continuar, quiero que hagas un pequeño ejercicio mental. Cierra los ojos por un momento y recuerda la última vez que recibiste dinero. ¿Sentiste alegría, alivio, miedo, ansiedad o culpa? Mantén esa emoción en tu mente. Esa emoción es la llave para comprender lo que realmente está sucediendo cuando interactúas con el dinero. Porque como ya te dije, el dinero no es solo papel o números en una pantalla. Es energía. Y cuando hablamos de energía, hablamos de movimiento. Nada que esté estancado puede crecer. Así que cada vez que veas tu cuenta bancaria estancada o tus ingresos estancados, eso no es una condena, es un indicador. Es la señal de que tu energía, tu frecuencia, tu vibración está bloqueando el flujo natural del dinero. Y eso se puede cambiar. Ahora, quiero que imagines algo. Imagina que cada interacción con dinero, desde pagar un café hasta hacer una inversión millonaria, es como una danza energética. Cada gesto, cada pensamiento, cada emoción que proyectas sobre esa transacción influye en el flujo de dinero que regresa hacia ti. Si te sientes frustrado, ansioso o culpable, esa energía se ralentiza y limita la circulación. Pero si sientes gratitud, alegría y confianza, entonces la energía fluye libre y el dinero vuelve a ti multiplicado, como un río que corre sin obstáculos. Pensemos un momento en el concepto de abundancia. Muchos creen que abundancia significa tener mucho dinero, una casa grande, coches lujosos o una cuenta bancaria repleta. Pero eso es solo un reflejo externo. La verdadera abundancia comienza en la mente y en el corazón. Es una frecuencia, una forma de ser que atrae oportunidades, valor y sí, dinero. Pero antes de que llegue, necesitas alinear tu interior, porque no puedes traer lo que no estás dispuesto a sostener en tu energía. Quiero que pienses en alguien que consideres rico, no solo por su dinero, sino por su mentalidad, su capacidad de crear y mantener flujo. Fíjate en cómo piensan, cómo sienten y cómo actúan. Lo que descubrirás es que no se trata solo de trabajar duro, sino de comprender cómo funciona la energía del dinero y cómo interactuar con ella desde un estado de conciencia elevado. Si te gusta, dale like y suscríbete. Ahora vamos a hablar de algo crucial: la relación entre la espiritualidad y el dinero. Mucha gente cree que el dinero corrompe el espíritu, que buscar riqueza es algo superficial, nada más lejos de la realidad. Los grandes maestros espirituales que mencioné al principio, como Buda, Cristo, Mahoma o Krishna,
entendían que la abundancia no es enemiga de la espiritualidad. Al contrario, la riqueza bien gestionada es un reflejo de la abundancia del universo y de la mente divina. Y aquí viene un punto clave. Cuando hablamos de mente divina, hablamos de acceder a la frecuencia más alta de conciencia. Esa frecuencia no se puede sostener si estás atrapado en la lucha por sobrevivir. Piensa en esto. Cuando estás preocupado por pagar las cuentas, cuando sientes miedo o ansiedad por la escasez, tu energía está atrapada en el nivel más bajo, en el cerebro primitivo, en el modo de supervivencia. Y desde allí no puedes conectar con lo divino. Por eso necesitas aprender a ocuparte del dinero sin preocuparte. La diferencia es fundamental. Ocuparse significa tomar control, aprender, gestionar, fluir. Preocuparse es ansiedad, miedo, bloqueos. Cuando ocupas tu energía de manera consciente, el dinero se convierte en un canal para la expansión de tu conciencia y no en un obstáculo que te mantiene limitado. Quiero que ahora hagas un ejercicio mental más profundo. Imagina que cada dólar que gastas es como una semilla. Si lo gastas con alegría, con gratitud, con confianza, estás plantando esa semilla en terreno fértil, y el universo, que opera en frecuencias y energía, hará que esa semilla crezca y regrese a ti multiplicada. Pero si lo gastas con miedo, con culpa o con ansiedad, esa semilla caerá en terreno árido y seco. Por eso es tan importante la emoción que proyectas sobre el dinero. Hablemos ahora de la culpa. La culpa es una de las emociones más destructivas cuando hablamos de dinero. La sociedad, la educación y muchas tradiciones espirituales han condicionado a las personas a sentir que desear dinero es algo malo. Te han enseñado que amar el dinero es pecado, que acumular riqueza es codicia y que solo la pobreza es noble. Pero eso es una trampa mental. La riqueza no es enemiga de lo divino. La verdadera espiritualidad no rechaza la abundancia, la incorpora. De hecho, como expliqué antes, la Biblia no dice que el dinero sea malo. Dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Hay una gran diferencia. Amar el dinero por lo que representa en términos de codicia y ego es destructivo. Amar lo que haces, amar crear valor, amar mejorar tu vida y la de los demás con ese dinero, eso es divino. Eso te conecta con la mente más alta, con la frecuencia de abundancia, con la energía que fluye libremente. Quiero que reflexiones sobre esto. Cuando te concentras en la escasez, cuando sientes miedo, cuando crees que la riqueza es solo para otros privilegiados, estás limitando tu capacidad de recibir. Pero cuando entiendes que la abundancia es tu derecho de nacimiento, que mereces ser rico, que mereces experimentar flujo, tu frecuencia cambia. Y cuando tu frecuencia cambia, tu realidad también. Hablemos ahora del concepto de multidimensionalidad del dinero. El dinero opera en 3 planos: físico, mental y espiritual. El plano físico es donde el dinero se manifiesta, donde ves cifras, recibes pagos, compras cosas. Pero es el plano mental y espiritual el que determina cómo fluye. Si tu mente sigue pensando en escasez y tu espíritu siente culpa, el dinero se atasca, se ralentiza y todo tu flujo se ve afectado. Por eso es fundamental trabajar en los 3 niveles. Aprende a crear estrategias en el plano físico. Aumenta tus ingresos, diversifica, busca oportunidades. Pero también trabaja en el plano mental. Elimina pensamientos de escasez, proyecta confianza y abundancia. Y en el plano espiritual, libera la culpa, siente gratitud, ama lo que haces y reconoce que la abundancia es tu derecho de nacimiento. Ahora vamos a hacer algo práctico. Cada vez que gastes dinero esta semana, hazlo consciente. Antes de pagar, respira, siente gratitud, reconoce que estás participando en el flujo de energía universal. Observa cómo cambia tu percepción, cómo cambia tu sensación interna. Esto es algo que los grandes maestros espirituales han practicado de diferentes maneras durante siglos. Es simple, pero increíblemente poderoso. Y un último punto antes de pasar a la parte final. El flujo de dinero no es solo personal.
También es colectivo. Cuando ayudas a otros, cuando compartes tu riqueza, cuando das sin esperar nada a cambio, no estás perdiendo. Estás elevando tu frecuencia y la de todo el sistema alrededor tuyo. El dinero es energía y la energía siempre busca movimiento. Si bloqueas el flujo con miedo, ansiedad o culpa, no solo te limitas a ti, limitas el flujo de todo lo que te rodea. Así que recuerda, el dinero es espiritual, el dinero es energía, el dinero es un reflejo de tu estado de conciencia. Y tu objetivo no es solo tener dinero, sino elevar tu frecuencia para que el dinero fluya hacia ti de manera natural, fácil y abundante. El dinero es energía y hasta que no comprendas realmente lo que eso significa, tu relación con él seguirá siendo complicada. No se trata simplemente de ver cifras en tu cuenta bancaria o de acumular billetes. Se trata de entender que cada interacción con dinero es un flujo de energía que refleja tu estado emocional, tu conciencia y, en última instancia, tu capacidad para conectarte con la frecuencia más elevada, la mente divina. Cuando hablamos de energía, estamos hablando de algo que se mueve, que fluye, y la energía no puede estancarse sin consecuencias. Así como un río bloqueado puede convertirse en pantano, una energía estancada en tu vida se manifiesta en forma de estrés, ansiedad o conflictos financieros. El dinero no es distinto. Cuando lo retienes con miedo o culpa, cuando lo ves como algo escaso o limitado, estás interfiriendo en su flujo natural, y esto impacta directamente en tu capacidad de experimentar abundancia en todos los aspectos de tu vida. Ahora, muchos de nosotros hemos crecido con ideas contradictorias sobre el dinero. Nos han enseñado que ser espiritual implica renunciar a la riqueza, que preocuparse por el dinero es señal de codicia o de egoísmo, pero esto no podría estar más lejos de la verdad. La espiritualidad no es pobreza. La espiritualidad es alineación. Es vivir en coherencia con la energía del universo, y la abundancia forma parte de esa energía. Piensa en esto. Si cada pensamiento, cada emoción y cada acción emite una vibración, ¿qué vibración estás emitiendo cuando temes gastar dinero? ¿Qué ocurre cuando cada vez que pagas una factura sientes tensión, preocupación o culpa? Estás emitiendo una frecuencia baja que limita la circulación del dinero hacia ti. Y no es magia ni superstición, es ley de causa y efecto energética. La frecuencia que proyectas, consciente o inconscientemente, determina el flujo de energía que recibes de vuelta. Esto nos lleva a un punto clave. No puedes conectar con la mente divina si operas constantemente desde el modo supervivencia. Cuando tu mente está ocupada con cómo pagar las cuentas, cómo llegar a fin de mes o cómo evitar perder dinero, tu cerebro activa regiones primitivas diseñadas para la supervivencia, no para la expansión. Los ganglios basales, responsables de tus reacciones instintivas y tu enfoque en la seguridad inmediata, te mantienen atrapado en la frecuencia más baja. Mientras estés ahí, la mente divina, que opera en una frecuencia completamente opuesta, queda fuera de tu alcance. Por eso alcanzar la riqueza no es un objetivo superficial, es un requisito previo para liberar tu conciencia. No se trata de codicia ni de ostentación. Se trata de elevar tu frecuencia para poder operar desde un estado de libertad real, desde un lugar donde puedas conectarte con lo más elevado sin interferencias de miedo o escasez. La riqueza, entendida correctamente, se convierte en una herramienta de expansión espiritual. Pero hay un detalle que pocos consideran. El dinero es emocional. Todo valor que se intercambia tiene una base emocional, y es esa emoción la que activa la energía del dinero. Cada compra, cada inversión, cada gasto que realizas está cargado de emoción, aunque no siempre la percibas. Compras algo porque te hace sentir cómodo, seguro, feliz o poderoso. Incluso cuando justificas racionalmente una compra, la emoción sigue siendo la causa inicial. Esto significa que controlar tu relación con el dinero implica gestionar tus emociones, no solo tus decisiones financieras.
Cuando comienzas a comprender esto, empiezas a ver la economía de manera diferente. No es un sistema opresor ni una competencia despiadada. Es un flujo de energía, un sistema que responde a tu frecuencia vibratoria. Si experimentas culpa, miedo o ansiedad con respecto al dinero, esa energía se proyecta y limita la circulación. Por el contrario, cuando generas emociones positivas y gratitud, estás alineando tu vibración con la abundancia. Esto no significa gastar sin responsabilidad, sino interactuar con el dinero desde un estado de expansión y confianza, donde el flujo nunca se detiene. Aquí es donde muchos se equivocan. Creen que acumular riqueza es incompatible con el servicio a los demás o con la espiritualidad. Pero la verdad es que el dinero es simplemente un vehículo para expresar y amplificar la energía que ya posees. Cuando amas lo que haces y das valor al mundo, el dinero fluye como consecuencia natural, no como un fin en sí mismo, sino como una manifestación de tu frecuencia elevada. Es un reflejo de tu nivel de conciencia, no un objeto de deseo vacío. Y es que la escasez, en realidad, es relativa. He visto a personas con millones en el banco que viven estresadas, atrapadas en preocupaciones constantes. No importa cuánto dinero tengas si tu relación con él está basada en miedo, culpa o ansiedad. La abundancia no es solo cantidad, es calidad de interacción, es flujo y energía. Por eso es crucial romper con los patrones heredados de creencias limitantes. Si tus padres, tu entorno o la sociedad te han condicionado a pensar que la riqueza es para otros, que nunca podrás alcanzarla, estás operando desde un nivel de conciencia inferior, y eso afecta directamente tu capacidad de manifestarla. En términos prácticos, esto implica 3 niveles de alineación: físico, mental y espiritual. Físicamente, tu acción debe estar orientada a generar valor y a crear flujo de dinero. Mentalmente, necesitas una actitud positiva, confiada y libre de escasez. Espiritualmente, debes liberar cualquier sentimiento de culpa o juicio hacia la riqueza. Solo cuando estos 3 planos están en coherencia, la abundancia se convierte en un fenómeno natural, no en un esfuerzo forzado. El dinero no es malo. La codicia, el egoísmo o la acumulación sin propósito sí pueden desviar a las personas de valores más elevados, pero el dinero en sí es neutral. Es un intercambio de energía, y aprender a manejar esa energía te permite expandir tu conciencia, liberar bloqueos y acceder a niveles de creatividad y conexión que antes parecían inalcanzables. Ahora, piensa en tus emociones al interactuar con dinero. ¿Sientes miedo al gastar, ansiedad al invertir o culpa al recibir? Cada emoción proyectada altera la vibración del dinero y, por ende, su flujo hacia ti. Cambiar esta percepción no es un truco ni una ilusión, es un ajuste real de tu frecuencia energética. La emoción que asocias con el dinero determina cómo se manifiesta en tu vida. Y esto nos lleva a un concepto crucial: tu derecho de nacimiento. La abundancia no es un privilegio, es tu derecho. No fue diseñada solo para algunos afortunados o privilegiados. Todos nacemos con el potencial de recibir y manifestar riqueza. Lo que limita este derecho son los bloqueos mentales, emocionales y espirituales que nos enseñan desde pequeños. Cada vez que aceptas la culpa o la escasez como norma, estás cerrando la puerta a tu propia abundancia. Entonces, si quieres experimentar verdadera libertad financiera y espiritual, necesitas un cambio profundo en tu relación con el dinero. No se trata solo de acumular riqueza, sino de transformar tu conciencia para operar en frecuencia de abundancia. Esto implica entender que cada interacción con dinero es un acto energético que refleja y amplifica tu estado emocional y tu nivel de conciencia. En resumen, el dinero es energía, es emoción y es flujo. Para elevar tu frecuencia y conectar con la mente divina, debes liberar bloqueos, transformar tus emociones negativas y alinear los 3 planos de tu ser: físico, mental y espiritual.
Solo así la riqueza se convierte en un reflejo natural de tu expansión interior, y no en un objetivo externo lleno de lucha y estrés. Ahora que hemos comprendido que la riqueza y la espiritualidad no son opuestas, sino complementarias, es crucial profundizar en cómo la mente y las emociones afectan directamente la energía del dinero. Todo el mundo ha escuchado frases como «el dinero no crece en los árboles» o «no es espiritual preocuparse por la riqueza». Pero lo que casi nadie explica es que esas ideas son limitaciones que se insertan en nuestra conciencia y nos mantienen atrapados en un paradigma de escasez. Cuando observamos la historia de los grandes maestros espirituales, profetas y líderes, vemos que la abundancia no era solo material. Era un reflejo de su frecuencia energética alineada con lo divino. Ellos entendían que para poder servir, enseñar y transformar la realidad a su alrededor, necesitaban primero estar en plenitud. Y la plenitud no solo se mide en sabiduría, sino también en la capacidad de manejar recursos, tanto internos como externos. Para entender esto mejor, pensemos en la energía como un flujo constante. Todo en el universo vibra. Todo es energía en movimiento. El dinero, como hemos dicho, es energía, y la forma en que interactuamos con él determina si ese flujo se bloquea o se amplifica. Cuando sentimos ansiedad, culpa o miedo al gastar, estamos generando bloqueos energéticos que ralentizan el flujo del dinero y nos mantienen en un estado de supervivencia. Por el contrario, cuando nuestra relación con el dinero se basa en gratitud, reconocimiento y uso consciente, ese flujo se expande y atrae nuevas oportunidades. Esto no es un consejo superficial. Es una ley universal que se manifiesta tanto en la física como en nuestra experiencia diaria. Cada interacción con dinero, desde pagar una factura hasta invertir en un proyecto, es un acto energético que envía una señal al universo. Ahora bien, muchos creen que para cambiar su realidad financiera basta con trabajar más duro. Este es un error clásico. Trabajar mucho sin una alineación mental y espiritual es como intentar llenar un vaso con agujeros en el fondo. El esfuerzo físico, la acumulación de horas, el sacrificio sin conciencia de abundancia, genera un agotamiento que nos mantiene en frecuencias bajas, donde la preocupación y el estrés dominan nuestra vida. Por eso es esencial comprender que el dinero no solo se gana, se armoniza con nuestra energía. La mentalidad de escasez es una de las barreras más fuertes que impiden el flujo del dinero. Cuando creemos que no merecemos riqueza, que solo es para otros, o que debemos sentir culpa por desear prosperidad, estamos instalando un filtro que reduce drásticamente nuestra capacidad de atraer abundancia. Si quieres colaborar para hacernos crecer y mejorar, te dejamos el enlace en la descripción. Seguimos. La culpa es especialmente peligrosa. A menudo proviene de enseñanzas mal interpretadas o de creencias culturales que asocian la riqueza con codicia o egoísmo. Pero debemos entender que la culpa por desear prosperidad es un bloqueo energético real, que actúa como un imán negativo para el dinero. Mientras permanezcamos en esa frecuencia, cualquier intento de mejorar nuestras finanzas se ve saboteado por la misma energía que generamos inconscientemente. Por eso es fundamental reconocer que merecemos ser abundantes. La abundancia no es un privilegio de unos pocos, es un derecho de nacimiento. Cada persona, sin excepción, tiene la capacidad de experimentar riqueza como reflejo de su conexión con lo divino. Además, debemos reconocer que el dinero tiene múltiples dimensiones: física, mental y espiritual. En el plano físico, representa recursos concretos, pagos, ingresos, bienes. En el plano mental, refleja nuestras creencias sobre lo que merecemos, nuestra confianza en la capacidad de crear y manejar recursos. Y en el plano espiritual, muestra nuestro nivel de alineación con principios universales: la gratitud, la entrega, la generosidad y la intención de usar la riqueza para elevar nuestra vida y la de otros. Cuando hay incoherencia entre estos planos, por ejemplo, trabajar arduamente, físico,
Mientras sentimos miedo o escasez mental y culpa o rechazo hacia el dinero espiritual, se genera un efecto de fricción energética que impide la circulación del dinero. El siguiente paso es tomar conciencia de la energía del dinero como flujo. El flujo no se trata solo de recibir más, sino de permitir que el dinero circule libremente, sin bloqueos, y de aprender a redirigirlo hacia nuestra vida y propósito. Cuando intentamos retenerlo por miedo, ansiedad o codicia, estamos creando un estancamiento que es perceptible en nuestra realidad. Por eso es vital aprender a transformar la relación emocional con el dinero, de modo que cada transacción, cada intercambio de valor, se convierta en un acto de expansión, no de contracción. Cada compra, cada inversión, cada donación, es una oportunidad para amplificar nuestra frecuencia y alinear nuestra vida con la abundancia. Un aspecto que suele pasar desapercibido es que el dinero refleja nuestro nivel de conciencia. No es casualidad que muchas personas que alcanzan altos niveles de riqueza también hayan desarrollado un grado elevado de conciencia sobre su vida, sus emociones y su propósito. La riqueza, entonces, se convierte en un espejo. Cuanto más integrada y elevada sea nuestra frecuencia energética, más fluido será el flujo de dinero, y no hablamos solo de grandes cantidades. Hablamos de fluir con facilidad y armonía, de sentir que los recursos se multiplican y se distribuyen de manera que apoyen nuestro crecimiento y el de quienes nos rodean. Por otro lado, es fundamental comprender la diferencia entre querer dinero para acumularlo y querer dinero como herramienta para servir y crear. La primera intención genera resistencia y bloqueos. La segunda, expansión y atracción natural. La riqueza usada con conciencia es un amplificador de propósito. Cuando enfocamos nuestros esfuerzos en crear valor real, resolver problemas, ayudar a otros y desarrollar proyectos alineados con nuestra misión, el dinero fluye de manera orgánica. No es un efecto mágico, es la ley de causa y efecto aplicada a la energía. Cada acción alineada con nuestra intención eleva nuestra frecuencia y, por consecuencia, mejora nuestra capacidad de recibir y retener abundancia. En resumen, para conectar con la mente divina a través del dinero, debemos reconocer que el dinero es energía en movimiento, transformar emociones negativas en emociones de gratitud, confianza y disfrute al interactuar con dinero, superar la culpa y el miedo asociados a la riqueza, alinear los planos físico, mental y espiritual, usar el dinero como herramienta de expansión y propósito, no como un fin en sí mismo. Si logramos integrar estos conceptos, nuestra relación con la riqueza se vuelve armoniosa y fluida. Esto nos permite liberar la energía de supervivencia que nos mantiene atrapados en ciclos de escasez y conectar con la frecuencia más alta, aquella que nos permite experimentar la abundancia no solo como recurso material, sino como reflejo de nuestra conexión con lo divino. Ahora que ya entendemos que el dinero es energía y que nuestras emociones afectan directamente su flujo, es momento de profundizar en cómo nuestra relación emocional con él determina nuestra realidad. Esto no se trata solo de acumular dinero o de tener grandes ingresos, sino de entender cómo cada pensamiento, emoción y creencia sobre el dinero impacta en nuestra frecuencia energética y, por ende, en nuestra capacidad de atraer abundancia. Piensa por un momento en todas las veces que has sentido ansiedad al pagar una factura, miedo al ver tu saldo bancario, culpa al gastar dinero en ti mismo o incluso preocupación al invertir en algo que sabes que podría traer beneficios. Cada una de esas emociones no es simplemente un sentimiento pasajero, sino una señal poderosa de cómo tu energía está interactuando con la energía del dinero. Y aquí viene la parte crucial. Si estás atrapado en emociones bajas, como miedo, ansiedad o culpa, estás bloqueando el flujo de dinero, y aunque tengas oportunidades de aumentar tus ingresos, tu frecuencia energética actúa como un filtro que limita lo que realmente puedes recibir.
Es importante entender que la culpa en torno al dinero no es algo superficial. Está profundamente arraigada en nuestras creencias culturales y religiosas. Desde pequeños nos han enseñado que desear riqueza o prosperidad puede ser egoísta, que preocuparse por el dinero es algo negativo, o incluso que los ricos son codiciosos. Todo esto forma un patrón emocional que actúa como un freno inconsciente. Cada vez que internalizas estas ideas, tu cuerpo y tu mente envían señales al universo que dicen: no estoy listo para la abundancia. Y esto se traduce en experiencias de escasez, dificultades económicas o sensación de estancamiento. Por eso, una parte fundamental del trabajo es reprogramar tu mente y tus emociones respecto al dinero. Esto no es solo pensar positivo, es un cambio profundo en cómo percibes y sientes tu relación con la abundancia. Necesitas empezar a ver el dinero como un flujo que va y viene, no como algo que se debe retener o que puede traerte culpa. El dinero es energía y, como toda energía, debe moverse. Querer retenerlo con ansiedad o miedo es como intentar detener el agua en un río con las manos. Inevitablemente se escapará o se estancará, creando presión y bloqueos. Ahora, vamos a hablar de la frecuencia energética de la gratitud. La gratitud es una de las emociones más poderosas que puedes generar, y su efecto sobre la energía del dinero es directo. Cuando gastas dinero con gratitud, estás alineando tu frecuencia con el flujo universal. Cada compra, cada inversión, cada gasto se convierte en un acto consciente que emite una vibración de confianza, apertura y aceptación. Esto no significa que debas gastar sin control, sino que cada intercambio de valor debe ser acompañado de una emoción positiva que refuerce la abundancia. Por ejemplo, si compras algo que realmente necesitas o que aporta valor a tu vida, en lugar de sentir culpa o ansiedad, agradece que tienes los medios para hacerlo, que puedes acceder a esa experiencia y que estás participando en un flujo de energía que va más allá de ti. Cada vez que practicas esto, fortaleces tu relación con el dinero y aumentas la capacidad de atraer más de él de manera natural y sin esfuerzo. La clave es la consistencia emocional. No basta con un acto aislado de gratitud, sino con generar un patrón diario donde tu interacción con el dinero siempre esté impregnada de una vibración positiva. Otro punto crucial es romper con la programación de escasez heredada. Muchas personas viven creyendo que nunca tendrán suficiente, que la abundancia es solo para unos pocos elegidos, o que si reciben demasiado, serán castigados de alguna manera. Esta programación se manifiesta en comportamientos como ahorrar en exceso por miedo, rechazar oportunidades de inversión, minimizar tus propios talentos o sentir envidia hacia quienes tienen más. Todo esto afecta tu frecuencia y limita el flujo del dinero hacia ti. Para cambiarlo, es necesario reeducar tu mente, reconocer estas creencias y reemplazarlas por pensamientos y emociones que reflejen abundancia, merecimiento y derecho a prosperar. Hablando de merecimiento, es fundamental entender que la abundancia no es un privilegio, sino un derecho de nacimiento. Cada ser humano tiene el derecho de experimentar prosperidad, seguridad financiera y libertad económica. Cuando internalizas esto, empiezas a operar desde un lugar de confianza y empoderamiento, en lugar de miedo y carencia. Cada acción que tomes desde esta conciencia se convierte en un canal que permite que la energía del dinero fluya hacia ti y a través de ti, beneficiando no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. Finalmente, es importante destacar la coherencia entre tus planos físico, mental y espiritual. La mayoría de las personas trabaja duro, pero mantiene pensamientos de escasez y culpa. Esto genera un conflicto interno. Físicamente estás produciendo, pero mental y espiritualmente estás bloqueando la energía del dinero. La verdadera transformación ocurre cuando estos tres planos se alinean. Trabajas con propósito, piensas con abundancia y sientes gratitud y merecimiento. Esa alineación crea una frecuencia tan poderosa
que el dinero deja de ser un problema y se convierte en una herramienta que refleja tu estado de conciencia. Al final del día, todo se reduce a comprender que el dinero es energía, que tus emociones son energía y que tu frecuencia determina tu realidad financiera. Liberarte de la culpa, cultivar gratitud, reconocer tu derecho a la abundancia y alinear tus 3 planos de existencia no solo transformará tu economía, sino también tu capacidad de conectarte con la mente divina, con tu máximo potencial y con el flujo universal que sostiene toda la vida. Ahora que hemos comprendido que el dinero es energía y que nuestras emociones afectan directamente su flujo, es momento de pasar a la práctica. ¿Cómo aplicar este conocimiento en tu vida cotidiana para transformar tu relación con la abundancia y elevar tu frecuencia? Este bloque no se trata de teorías, sino de acciones concretas que producen resultados reales cuando se ejecutan con constancia y conciencia. Lo primero que necesitas internalizar es que tu percepción del dinero condiciona tus resultados. Cada vez que dudas de tus capacidades para generar ingresos, cada vez que sientes culpa al gastar o miedo al invertir, estás creando bloqueos energéticos que limitan la entrada de abundancia a tu vida. Por eso, el cambio empieza con la conciencia plena. Observar cómo reaccionas emocionalmente al dinero, sin juzgarte, solo registrando tus patrones y emociones. Esto es crucial porque la conciencia activa la posibilidad de cambio. Una vez que identifiques tus emociones negativas, el siguiente paso es reprogramar tu mente y tus hábitos. La gratitud, como mencionamos antes, es clave. Cada gasto debe ir acompañado de un sentimiento positivo. Incluso algo tan simple como pagar la factura de la luz puede transformarse en un acto de gratitud. Estás pagando por la energía que ilumina tu hogar, por el confort que te permite trabajar, estudiar o descansar. Este cambio de perspectiva, aunque parezca pequeño, tiene un efecto acumulativo en tu frecuencia energética y en la manera en que el dinero fluye hacia ti. Ahora, hablemos de la mentalidad de abundancia versus la mentalidad de escasez. La mentalidad de escasez te mantiene en un estado de supervivencia, donde todo se percibe como limitado y la preocupación constante domina tu energía. La mentalidad de abundancia, en cambio, reconoce que la riqueza es infinita y que siempre hay oportunidades para recibir más. Adoptar esta mentalidad no significa gastar sin control ni ser irresponsable. Significa entender que el dinero es un recurso que fluye y que puedes generar más a través de tus talentos, habilidades y acciones conscientes. Un punto que muchos pasan por alto es la coherencia entre el valor que entregas y la energía que recibes. Todo intercambio de dinero es un intercambio de energía. Si aportas valor con tu trabajo, tus servicios o tus productos y lo haces desde una frecuencia positiva, no solo recibirás dinero, sino que también atraerás oportunidades mayores y relaciones de cooperación que multiplican tu abundancia. Aquí es donde la espiritualidad y la riqueza se encuentran. Cuando tu propósito va más allá del dinero y tu entrega se hace con amor, el dinero deja de ser un fin y se convierte en un reflejo de tu contribución al mundo. Otro aspecto fundamental es liberar la culpa asociada al dinero. Muchas personas sienten que desear prosperidad es egoísta o que solo los privilegiados merecen riqueza. Este complejo de culpa actúa como un imán que repele la abundancia. Para transformarlo, debes reafirmar tu derecho a prosperar, entendiendo que la riqueza no es un privilegio, sino tu derecho de nacimiento. Cada vez que repites mentalmente merecer la abundancia o soy digno de prosperidad, estás fortaleciendo tu frecuencia y abriendo el canal para recibir más. Además, es importante mantener la coherencia en los 3 planos de tu realidad: físico, mental y espiritual. Esto significa que, en el plano físico, debes actuar, generar ingresos, invertir, ofrecer valor y moverte hacia la abundancia. En el plano mental, debes mantener pensamientos de prosperidad, merecimiento
y confianza en tus capacidades. En el plano espiritual, debes sentir gratitud, soltar la culpa y alinearte con la energía universal. Cuando estos tres planos trabajan juntos, el dinero deja de ser un problema y se convierte en un flujo natural que refleja tu estado de conciencia. La riqueza no es solo una cuestión de números, sino de energía, emociones y coherencia. Ahora, pensemos en cómo las emociones afectan directamente las decisiones financieras. Cada vez que gastas dinero, tu emoción genera una vibración que influye en el flujo de riqueza que recibes. Si gastas con miedo o ansiedad, esa energía bloquea la entrada de más dinero. Si gastas con gratitud y disfrute, esa energía se multiplica y regresa hacia ti. Es un principio simple. La energía que emites es la energía que atraes. Si te gusta, dale like y suscríbete. Un ejemplo práctico. Imagina que estás pagando un curso para mejorar tus habilidades. Si lo haces con temor de gastar demasiado dinero, tu energía bloquea el beneficio que podrías obtener. Pero si lo haces con emoción positiva, sabiendo que estás invirtiendo en tu crecimiento y tu futuro, esa energía positiva multiplica los resultados. Aprenderás más, atraerás nuevas oportunidades y tu relación con el dinero se fortalece. Otro ejercicio cotidiano es analizar tus gastos emocionales. Pregúntate, ¿en qué compras he gastado dinero con miedo, culpa o ansiedad? ¿En qué compras he gastado con alegría, gratitud y confianza? Haz una lista y reflexiona. Cada acción representa un patrón de frecuencia que debes ajustar. Identificar estas emociones es el primer paso para liberarte de bloqueos y alinear tu energía con la abundancia. Finalmente, es crucial tomar decisiones financieras alineadas con tus valores y propósito. El dinero es una herramienta que refleja tu frecuencia. Y cuando actúas desde coherencia y propósito, no solo atraes riqueza, sino que elevas tu conciencia y tu capacidad de impactar positivamente a quienes te rodean. Esto demuestra que riqueza y espiritualidad no son opuestos. Ambos se potencian cuando tu relación con el dinero es consciente, emocionalmente positiva y alineada con tu esencia. Hemos recorrido un camino completo desde la comprensión de que el dinero es energía, hasta cómo nuestras emociones, pensamientos y hábitos determinan el flujo de abundancia en nuestra vida. Ahora, el siguiente paso es integrar todo esto de manera consciente, para elevarnos a la frecuencia más alta posible, la mente divina. La mente divina no es un concepto abstracto ni inalcanzable. Es la capacidad de vivir desde la frecuencia más elevada de conciencia, donde tus decisiones, acciones y emociones están alineadas con tu verdadero propósito y con el flujo universal. Para conectarte con esta frecuencia, no basta con leer sobre dinero, meditar o repetir afirmaciones. Debes incorporar hábitos concretos, coherencia emocional y conciencia plena en cada aspecto de tu vida. Primero, recuerda, la riqueza y la espiritualidad no son opuestas, son complementarias. Ser rico no significa ser codicioso, ni ser espiritual significa rechazar la abundancia. Al contrario, cuando manejas tu dinero con conciencia, gratitud y coherencia, cada transacción se convierte en un acto de alineación con la energía universal. Cada vez que generas, gastas o inviertes dinero desde la alegría, gratitud y propósito, estás elevando tu frecuencia y acercándote a la mente divina. Segundo, la coherencia multidimensional es fundamental. Reiterando lo que vimos en el bloque anterior. En el plano físico, actúa y genera valor. En el plano mental, cultiva pensamientos de abundancia y merecimiento. En el plano espiritual, siente gratitud y suelta la culpa asociada al dinero. Cuando estos tres planos trabajan en armonía, no solo atraes más riqueza, sino que también desarrollas claridad, paz y poder personal. La abundancia deja de ser un objetivo externo y se convierte en un reflejo natural de tu frecuencia interior. Tercero, transforma tu relación con cada interacción financiera.
Cada gasto es una oportunidad para emitir energía positiva. Cada ingreso es un reflejo de tu valor y cada inversión es un acto de expansión de tu conciencia. Aprender a reconocer la energía detrás de cada transacción es clave. El dinero no es solo un número en la pantalla, es una extensión de tu frecuencia y un vehículo para elevar tu realidad. Cuarto, rompe el ciclo de culpa y escasez. Muchas personas han sido condicionadas a pensar que la riqueza es para otros o que desear prosperidad es egoísta. Esta creencia limita la entrada de abundancia y mantiene bloqueada tu conexión con la mente divina. Tu derecho de nacimiento es la abundancia. Tu propósito es vivir plenamente y contribuir al mundo desde la frecuencia más elevada que puedas alcanzar. Quinto, aprovecha la inteligencia emocional para guiar el flujo de dinero. Recuerda que toda emoción genera vibración. Las emociones positivas aceleran el flujo de abundancia y las negativas lo bloquean. Por eso, cada vez que interactúes con dinero, pregúntate, ¿estoy actuando desde gratitud y alegría o desde miedo y culpa? La respuesta define tu capacidad de atraer riqueza y conectar con la mente divina. Ahora, quiero que lleves todo esto un paso más allá. Piensa en tu vida diaria. ¿Cómo puedes alinear tu trabajo, tus decisiones y tus hábitos financieros con tu propósito más elevado? ¿De qué manera puedes transformar cada gasto en un acto consciente de energía positiva? ¿Qué patrones mentales de escasez necesitas reemplazar por pensamientos de abundancia y merecimiento? Responder estas preguntas no solo fortalece tu relación con el dinero, sino que abre un canal directo hacia la mente divina, permitiéndote vivir con claridad, poder y libertad financiera. Finalmente, recuerda esto. La abundancia no es solo riqueza material, es una expresión de tu conciencia. Cada acción consciente, cada emoción positiva y cada decisión alineada con tu propósito te acerca a la frecuencia más elevada. Vivir desde esta frecuencia no significa que el dinero vendrá sin esfuerzo. Significa que tus esfuerzos estarán alineados con la energía del universo, multiplicando tu impacto y resultados. El verdadero cambio ocurre cuando entiendes que ser rico y ser espiritual son parte del mismo camino. Un camino de coherencia, gratitud, propósito y expansión. Y cuando logras esta integración, el dinero deja de ser un problema y se convierte en un aliado poderoso que refleja tu nivel de conciencia y tu capacidad de vivir plenamente. Recuerda, cada uno de estos pasos te acerca a la mente divina y a una vida de abundancia consciente. No es solo teoría, es práctica, constancia y transformación interior. Si quieres colaborar para hacernos crecer y mejorar, te dejamos el enlace en la descripción. Bienvenidos a Libertad Interior. Nuestra intención, y también nuestro sueño, es crear una comunidad de personas sanas y de libre pensamiento. No importa la edad, sexo, país o religión. Todos tenemos cabida. Nuestro deseo es aprender, reflexionar y compartir. En estos tiempos, más que nunca, debemos aprender, recuperar valores y principios sanos. Debemos trabajarnos, primero, a nosotros mismos para poder predicar con el ejemplo y así dejarles un mundo mejor a nuestros hijos.